Muchísimas gracias por su presencia y lo escuchamos, doctor. Excelentísimo señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero. Excelentísimos señores miembros del Consejo de la Magistratura. Honorables miembros del Tribunal de Honor. Señoras y señores presentes que conforman este selecto auditorio. Es para mí una satisfacción especial tener esta oportunidad ante este auditorio, en esta audiencia pública, para expresar una visión sobre la administración de justicia en la búsqueda de encontrar una justicia más eficiente, más eficaz, en el marco de una tutela judicial efectiva que permita el acceso a todos los habitantes de la República ante los estrados judiciales. Me referiré brevemente a mi trayectoria profesional, empezando como abogado que ejercí más de 22 años, y puedo decir de que en ese lapso tuve muchos casos y todos los casos asumidos me dediqué, me desempeñé con la máxima responsabilidad, seriedad y por sobre todas las cosas, lealtad con mis clientes en todos los casos asumidos. También quisiera referirme en el desempeño en la magistratura. En la judicatura judicial empecé como miembro del Tribunal de Apelación Itinerante el 29 de julio de 1999 y me tocó la suerte de integrar varios tribunales en las circunscripciones judiciales del interior, entre los que puedo citar la circunscripción judicial de San Pedro y Caaguazú, con asiento en la ciudad de Coronel Oviedo. También me cupo integrar el tribunal de la circunscripción judicial de Salto de Guairá y Canindeyú, con asiento en Ciudad del Este, donde integré tribunales multifueros como también tribunal en lo penal. En la circunscripción judicial de la capital integré en varias oportunidades el tribunal penal, inclusive me tocó interinar por 2 años la Sindicatura General de Quiebras. Actualmente me desempeño como miembro del Tribunal de Cuentas Primera Sala, pero antes estuve por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala en mi rol de camarista itinerante. Pero desde septiembre del año 1914 fui confirmado y fue la segunda confirmación integrando el Tribunal de Cuentas Primera Sala. Las experiencias adquiridas en mi recorrido tanto como profesional abogado
en la magistratura, en la docencia, me han motivado y me ha dado el coraje para presentarme al cargo vacante para ministro de Corte ante los excelentísimos señores miembros del Consejo de la Magistratura y ante los honorables miembros del Tribunal de Honor y ante todos los que siguen este concurso, tanto desde este auditorio como por los canales televisivos. El acceso efectivo a la justicia implica el derecho de recurrir ante jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, para que la persona pueda someter bajo la jurisdicción del juez o tribunal competente su caso o su causa, y para que se resuelva dentro de un plazo razonable, con una sentencia motivada en la Constitución y en las leyes. También el acceso efectivo a la justicia implica ejercer el derecho a la defensa en juicio, y su violación implica la nulidad en cualquier proceso que se llegase a sustanciar. En caso de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, me animaré a formular las siguientes propuestas. Promover procedimiento alternativo para allanar los obstáculos que llegasen a impedir un acceso efectivo a la justicia. La justicia penal es una deuda pendiente con la víctima del delito, porque al ser víctima del delito, vuelve a ser víctima del proceso por la falta de un acceso efectivo a la justicia. Y esto ocurre porque el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público. Entonces, si no acusa al fiscal, el juez no puede ordenar la apertura a juicio y por consiguiente no se puede debatir la causa en un juicio oral y público. Entonces, surge una indefensión de la víctima y esto resulta violatorio a un mandato constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 47, inciso primero, establece la igualdad de acceso a la justicia y si existiesen algún impedimento, se debe allanar esos obstáculos. Entonces, si llegase a ser ministro de Corte, me abocaré, pondré todo el empeño para que se pueda superar esta restricción de acceso. Y ustedes me dirán cómo.
a través de una iniciativa legislativa que pudiera surgir en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Justamente fue aporte de mi tesis un procedimiento especial para el acceso de la víctima carente de recursos económicos, y acá tengo un testigo calificado de esa tesis y me honro en verle a quien fue mi tutor y presidente del Tribunal de Calificación cuando defendí mi tesis. Me refiero al profesor doctor Alejandro Encina Marín. Me honra su presencia por ser un testigo calificado de ese momento honroso para mí. Y yo creo que si se cumple, se destraba el acceso a la justicia, no solo vamos a cumplir un mandato constitucional, sino también vamos a cumplir con los tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como país signatario tenemos el compromiso internacional de cumplir todos los tratados que hemos suscrito como una nación libre y soberana. Otra propuesta que me gustaría enfocar siendo ministro de Corte, la propuesta de la admisión de la acción de inconstitucionalidad a través de los funcionarios judiciales. Esto sencilla y llanamente para evitar la tentación de corrupción. Además, me parece que se va a acelerar mucho más la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad si el mismo ministro sorteado estudiase la admisibilidad. Otro punto, con respecto a la morosidad que ha constituido un amplio debate en este auditorio, quisiera admitir de que nuestra justicia padece irremediablemente de esta situación, y hay que reconocer y acotar que la morosidad no es imputable solo al juez, al tribunal, sino también a las partes litigantes, con las chicanas que se plantean a veces en forma exagerada, y entonces se impone establecer un control más riguroso, un control más riguroso para que se pueda tomar las medidas correctivas sobre este punto, especialmente llegando a y aplicando las medidas correctivas para el profesional que llega a abusar de las chicanas procesales. También establecer mecanismo de control más riguroso, implementando una auditoría de gestión jurisdiccional, por lo menos cada 3 meses, y tras lo cual requerir los informes correspondientes sobre los expedientes que se hallen fuera del plazo para resolver y tomar las medidas que corresponde al caso. Fomentar
el control para una justicia de mayor calidad. Para eso se impone la capacitación permanente a través de seminarios, cursos, talleres, etc. También me gustaría incentivar la implementación del expediente judicial electrónico como mecanismo de lucha contra la morosidad y que permitirá, obviamente, lograr mayor transparencia y eficacia en la justicia. Apoyar la separación de las funciones administrativas de la Corte Suprema, porque permitirá a los ministros de Corte mayor tiempo para dedicarse a la función jurisdiccional. Ampliar la competencia de los jueces de paz y potenciar la infraestructura física y los talentos humanos que permitirán mejor desenvolvimiento de la gestión jurisdiccional. Esto ayudará decididamente a disminuir el flujo de expedientes en los juzgados de primera instancia. Entonces, sería una medida importante para minimizar la morosidad. Doctor Verón, discúlpeme que lo interrumpa, siempre no es agradable, pero su tiempo le ha expirado. Si quiere redondear la idea, naturalmente le concedemos un breve tiempo, porque hoy tenemos 6 y no 5 y tenemos que ajustarnos estrictamente al horario, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, fortalecer la oficina de mediadores con funcionarios idóneos. Y redondeando entonces esta exposición, surge un gran compromiso personal en el caso que fuera electo como ministro de Corte para realizar una tarea conjunta que apunte a una mayor protección judicial que garantice la igualdad de acceso a la justicia a todos los habitantes y que se cumpla el debido proceso para una mayor eficacia de la justicia y para que se cumpla el anhelado o la anhelada seguridad jurídica. Muchas gracias. Al contrario, doctor, los agradecidos somos nosotros. Usted sabe y ha recibido, según me informaron en tiempo y forma, la copia de una denuncia sobre 2 sentencias dictadas en el ejercicio de sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas de la Primera Sala, y lo habían denunciado por mal desempeño de sus funciones y falta de congruencia en las resoluciones sobre medidas cautelares dictadas en un expediente Jorge Guzmán Alvarenga contra un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, y en el mismo sentido también el expediente Juan Crisóstomo Torales contra otro decreto del Poder Ejecutivo del 2012, por las mismas razones. Entiendo que usted recibió copia de ellos y también como de alguna manera reservamos el denunciante, pero está dirigido de la misma manera y en el mismo sentido, se refiere, hay 2 preguntas hechas por la misma persona en el mismo sentido y también acusándolo de no observar la Constitución y la ley por las resoluciones firmadas por falta de congruencia y de no tener la verdadera independencia del Poder Judicial por la conducta en los fallos de los cuales estoy hablando. Entonces, con esto eliminamos o incluimos 2 preguntas y le trasladamos formalmente la denuncia, que es la única que ingresó por vía formal, doctor, en su caso. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente y excelentísimos señores miembros. Hice una fundamentación detallada sobre esto y quisiera que me permita dar una lectura breve sobre el punto. Adelante, doctor, está en su derecho y naturalmente le pediría que luego la agregue a su legajo para que así conste. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad para contestar la denuncia formulada por el señor Jorge Guzmán Alvarenga por un supuesto mal desempeño en mis funciones, alegando una supuesta falta de congruencia en resoluciones dictadas
sobre medidas cautelares. Seguidamente paso a fundamentar la contestación a la denuncia formulada en contra de quien habla y desde ya afirmar que carece absolutamente de sustento jurídico por las siguientes razones. En fecha 5 de agosto del año 1914, el Tribunal de Cuentas, primera sala, dictó una resolución por la cual se concedió la medida cautelar solicitada por el denunciante, en razón de que en ese momento procesal existía aparentemente la verosimilitud del derecho invocado y los demás recaudos requeridos. Posteriormente, se ha notificado de dicha resolución al Procurador General de la República y denunció a Jorge Guzmán Alvarenga de mala fe en la conducta procesal, alegando que Guzmán Alvarenga sostuvo una postura diametralmente opuesta en otra demanda entablada por el señor Juan Crisóstomo Torales, contra resolución de IPS, sustanciado en el Tribunal de Cuentas, segunda sala, en donde el denunciante intervino como tercero coadyuvante, en vista de que él mismo fue nombrado consejero del Instituto de Previsión Social en reemplazo de Juan Crisóstomo Torales. Y en el juicio de referencia, el hoy denunciante sostuvo la presunción de legalidad y ejecutorialidad de los actos administrativos. En efecto, el Tribunal de Cuentas, primera sala, por proveído de fecha 11 de agosto de 2014, dispuso se traiga a la vista por el término de 72 horas el mencionado expediente de la segunda sala. Y posteriormente, con el expediente traído a la vista, el Tribunal de Cuentas, primera sala, comprobó que cambiaron las circunstancias de hechos. Obviamente perdió sustento jurídico la probabilidad de verosimilitud del derecho invocado por Jorge Guzmán Alvarenga, y por tanto, al haber perdido sustento los presupuestos legales exigidos por el artículo 698 del Código Procesal Civil, dictó el AI número 508 de fecha 12 de agosto, por el cual se dispuso el levantamiento de la medida cautelar, fundado en el artículo 697 del Código Procesal Civil. Esta normativa dispone que la medida cautelar subsiste mientras duren las circunstancias que la determinaron y en cualquier momento en que cesaren se podrá requerir su levantamiento. Y fue lo que requirió la Contraloría, es decir, la parte contraria, y como queda dicho, luego de tener a la vista las compulsas, el tribunal ordenó el levantamiento de la medida cautelar, fundado en la disposición legal citada. El Tribunal de Cuentas, en conclusión... Doctor, le ruego me disculpe, ¿por qué no lo lee la conclusión si eso vamos a agregarlo? Porque veo que tiene como 3 hojas y tengo 3 preguntas todavía para usted. Sí. En conclusión, no existió mal desempeño ni falta de congruencia. El tribunal dictó una resolución fundado en la disposición legal, la medida cautelar no causa estado y en cualquier momento que cesa las circunstancias, el juez puede levantar esa medida cautelar. Pero si eso se va a entender como mal desempeño y falta de congruencia, ¿dónde vamos a estar o dónde vamos a dejar el instituto de la medida cautelar? Muchas gracias, doctor. Una pregunta del Tribunal de Honor dice: cuando la Constitución se refiere a los intereses difusos, ¿a cuáles menciona expresamente y a quiénes ella autoriza el ejercicio de su defensa? Bueno, la Constitución Nacional en el artículo 38, si mal no me acuerdo, garantiza a cualquier ciudadano en forma individual o conjuntamente a denunciar
la violación de los derechos difusos que gira en torno al patrimonio cultural, al medio ambiente, y todo lo que sea pertinente a los intereses colectivos, como la violación del derecho del consumidor. Entonces, es una garantía, un resorte procesal que tiene cualquier ciudadano para denunciar a la autoridad correspondiente y para poder reparar esta situación quebrantal a los derechos difusos. Gracias, doctor. Del Colegio de Abogados del Paraguay, que estuvo presente y acompañándonos en todas las audiencias, siempre con algún representante, dice lo siguiente: las partes tienen plazo para la interposición de recursos, sin embargo, los magistrados no cumplen los plazos para su resolución. En su opinión, ¿la interposición de recursos es una chicana? No. El recurso procesal es una garantía procesal que tiene las partes, y su ejercicio no puede constituir en ningún caso una chicana. De manera que, y como una garantía procesal, inclusive hoy día se consideran los recursos legalmente previstos. Gracias, doctor. Del público presente, el tema de la morosidad salió recurrentemente a lo largo de estas audiencias y se le preguntó casi a los 51 postulantes. Todos respondieron en mayor o menor medida que en algunos casos es culpa de la justicia y en otros casos, normalmente cuando eran magistrados, que también es culpa del abogado que plantea chicanas o excesiva cantidad de recursos procesales. En la práctica esto revela una falta de confianza. Los abogados no nos animamos a plantear las quejas por retardo de justicia para evitar un fallo adverso o la molestia con quien debemos trabajar diariamente, y por otro lado los magistrados no se animan a sancionar al abogado chicanero, también por la misma razón en el país de los amigos. Esta falta de confianza entre las partes hace que la justicia sea morosa. Si fuera ministro de Corte, ¿qué solución plantearía? Bueno, acá viene justamente la capacitación permanente, la necesidad de la capacitación permanente a los magistrados para que se pueda tomar las medidas correctivas cuando existe una manifiesta mala fe, cuando los profesionales abusan de las chicanas. Y yo creo que solamente aplicando la sanción disciplinaria se puede superar también este flagelo que tenemos, pero no podemos tampoco tomar una medida ligera, porque es un derecho, el ejercicio de un derecho cuando se plantea alguna excepción, incidente, por más de que no tenga sustento, el juez o el tribunal tiene que estudiar. De manera que, de llegar a ser ministro de Corte, me tomaría el tiempo, el empeño para buscar la mejor forma de destrabar esta causa de morosidad. Muchas gracias, doctor. La última pregunta del público presente y luego el doctor Buenojara le quiere hacer una consulta. Dice lo siguiente: actualmente se habla de un derecho administrativo sancionador cuyos principios son totalmente diferentes de un proceso civil. Si usted fuera ministro de la Corte Suprema, ¿qué haría con el actual procedimiento seguido en los juicios tramitados en los tribunales de cuentas que se rigen exclusivamente por el Código Procesal Civil? ¿No sería esto inconstitucional? Bueno, la ley 1462 del año 1935
adopta el Código Procesal Civil como una norma supletoria para regular los procesos que se sustancia ante el Tribunal de Cuentas. Desde el momento que la ley dispone su implementación, no podemos hablar de una inconstitucionalidad, pero sí se impone el deber para que se sancione un código procesal para lo contencioso administrativo. Eso es imperativo, y en el Poder Legislativo obra un anteproyecto de larga data y esperamos que se cumpla ese sueño largamente acariciado por los tanto por los litigantes ante el ámbito contencioso administrativo y por los magistrados de ese fuero. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Doctor Verón, la cuestión de la morosidad. Escuché que usted dijo que siempre, coincidentemente, los que están dentro del Poder Judicial, cuando hablan de morosidad, tiran la culpa también a los abogados. Pero en conocimiento de lo que establece el Código Civil, incluso el Código Procesal Penal, evidente que hay mecanismos que tienen los magistrados para hasta sancionar a aquellos abogados que actúan con mala fe o hacen ejercicio abusivo del derecho. Yo le voy a preguntar una cosa. Entre mi experiencia, 10 años magistrado, había un presidente de corte que se iba y pedía 5 expedientes. Y miraba y le decía, usted es un haragán, este expediente hace 10 días se presentó, usted todavía no aprovechó y tenía 3 días. Pásenme los autos, lo que está en sentencia de auto. Y le decía, sostengo, es un haragán, acá hay un expediente de 6 meses y usted todavía no visto sentencia, usted no sabe que es 40 días el plazo que usted tiene. O sea, doctor Verón, existen mecanismos. Yo sé también de la chicanería. Me acuerdo un señor en una absolución de posiciones, su cliente no presentó la primera vez, la segunda vez presentó por certificado médico, la segunda vez presentó certificado médico y entonces le intimé que diga exactamente, porque dijo que estaba en el Chaco, en qué kilómetro, cómo se llega, que me haga un croquis, bajo apercibimiento que si no lo hiciera se le iba a tener por confeso en el juicio. Y se presentó esta persona. O sea, también las chicanas muchas veces son favorecidas por la haraganería manifiesta de los jueces. Es más fácil ante una chicana agarrar y posponer y dejar de lado y seguir las cosas. Entonces le pregunto a usted concretamente, usted, si llega a ser ministro de corte, ¿tomaría medidas concretas de sanción al profesional magistrado que no cumple con las funciones? Y esto partiendo de una cosa sencilla, señor, y usted conoce muy bien. Cuando un abogado hace uso de su ejercicio, de su derecho de ir en queja por retardo de justicia, en primer lugar, muchas veces la sala le llama al juez antes de resolver y dice, mira, acá hay una queja, resolver rápido, y cuando se informa ya está resuelto. Y muchas veces lo resuelto es en contra de aquel abogado hincha que está reclamando su derecho. Es una realidad, doctor. Usted conoce, usted fue profesional, pasillero, como decimos. ¿Qué haría en estos casos para solucionar este grave problema en nuestro Poder Judicial? Yo creo que llegó el momento de que tenemos que concientizarnos y de ser ministro de corte con respecto a la morosidad. Como dice usted, se debe tomar serias medidas porque esto afecta el prestigio, la buena imagen institucional. Y cuando uno tiene o sube de responsabilidad ante la máxima instancia,
es como sentir en carne propia, y aún siendo magistrado en la segunda instancia, molesta cuando de repente existe un recargo excesivo de expedientes y hay que hacer un esfuerzo excesivo, quedarse en horarios continuados hasta la tarde, hasta la noche a veces, y tratar de salir de ese retraso. Y yo creo que, como dije en mi propuesta, que hay que implementar mecanismos de control riguroso y de gestión jurisdiccional periódicamente, como mínimo 3 veces, y sancionar como corresponde. Muchas gracias, doctor Amado Verón Duarte, por su presencia, por su participación, por confiar en este proceso. Le deseamos el mejor de los éxitos y los despedimos con un caluroso aplauso y muchas gracias. Muchas gracias.